La presión de los neumáticos. La presión de inflado que deben llevar las ruedas es la que indica el fabricante. Por tanto, ojo, porque es una pregunta muy normal de examen. ¿Qué presión debe llevar las ruedas? La que indica el fabricante. ¿Cuándo mediremos la presión? La presión de los neumáticos hay que medirla en frío, es decir, cuando haya recorrido pocos kilómetros el vehículo. Pues después de recorrer unos determinados kilómetros se calientan las ruedas y sube la presión. Por tanto, si medimos la presión cuando las ruedas están calientes después de un viaje, no es la presión que quiere el fabricante. Por tanto, es antes de iniciar un viaje largo cuando tenemos que medir la presión de los neumáticos para ver si es correcta. La rueda de repuesto hay que llevarla con la presión más alta de las fijadas por el fabricante, pues no sabemos a qué rueda va a sustituir. Y pensemos que es muy fácil disminuir la presión si se sustituye a la menos elevada, pero porque solo hay que dejar escapar aire por la válvula. Con menor presión de la recomendada por el neumático, el neumático se deforma y se desgasta más por los lados que por el centro de la banda de rodadura. Y ojo, con menor presión hay más riesgo de reventón. Con mayor presión de la indicada o de la recomendada por el fabricante, la superficie de contacto sería menor y se desgastaría más por el centro. Vamos a ver cosas que tenemos que saber respecto a las ruedas. Las ruedas de un mismo eje tienen que llevar siempre la misma presión. Las cadenas se ponen en las ruedas motrices. Sabemos que las ruedas motrices son aquellas que reciben la fuerza del motor. Solo los vehículos 4x4 son los que reciben o todoterreno son los que reciben la fuerza en todas las ruedas. Los demás vehículos reciben la fuerza del motor en las ruedas de un solo eje. Las cadenas se pueden sustituir por ruedas con clavos. Con la rueda de uso temporal, ojo, si nuestro vehículo tiene una rueda de uso temporal, la velocidad máxima que podemos hacer es de 80 km por hora. Y con ruedas de uso temporal, los recorridos tienen que ser cortos, solo hasta el taller más cercano. La presión de las ruedas hay que comprobarlas con frecuencia y como hemos dicho antes, siempre que vayamos a realizar un viaje largo, es conveniente antes de empezar ese viaje, al inicio, comprobar la presión de las ruedas. A veces las ruedas delanteras y las traseras de un mismo vehículo tienen distinta presión. Por tanto, habrá que estar a lo que dice el fabricante respecto a la presión de las ruedas del vehículo. El reventón de las ruedas traseras es más peligroso. Muy importante esto porque es una pregunta de examen. ¿Qué rueda es más peligroso que reviente? Pues las ruedas traseras. Esto es después de un estudio que hizo los de Michelin, las ruedas Michelin. La profundidad mínima del dibujo en los turismos es de 1,6 milímetros. Por tanto, el dibujo no puede tener menos de 1,6 milímetros porque tendríamos que cambiar la rueda. Vamos a ver en el flash cómo en estos momentos las ruedas llevan la presión correcta y vemos cómo la superficie de contacto con el pavimento es máxima. ¿Qué pasa si aumentamos la presión mayor de lo que dice el fabricante? Vemos que disminuye la superficie de contacto y se desgasta más la rueda por el centro. Por el contrario, si disminuimos la presión que dice el fabricante, también hay menos zona de contacto porque la rueda se deforma, pero en este caso el desgaste es mayor por los laterales que por el centro, porque hay menos presión y se deforma la rueda.